Bueno, muy buenas tardes a todos. Les envío un saludo de la ciudad de Cali, Colombia. El día de hoy, en este programa de Understanding Risks, Entendiendo el Riesgo de Desastre, tenemos el honor de contar con uno de los, yo diría, grandes expertos internacionales en el tema del ordenamiento territorial y la gestión del riesgo de desastre, el ingeniero Carlos Adriano Alvarado. Voy a presentar a mi colega Carlos. Carlos es ingeniero geógrafo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Es especialista en evaluación de riesgos y prevención de desastres de la Universidad de los Andes, consultor y asesor senior en entidades desde 1988 en la Gobernación de Cundinamarca, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Corporación Andina de Fomento, la CAF, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Banco Mundial, el FONADE, el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Desastres, FOPADE, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el PNUD, el CIDER de la Universidad de los Andes, la Secretaría de Ambiente de Bogotá, el Fondo de Adaptación, el Banco Interamericano de Desarrollo, y ha sido asesor técnico de entidades territoriales municipales en procesos de formulación de planes de ordenamiento territorial, integrando la gestión del riesgo de desastre en los municipios. Entre ellos se encuentran Bogotá, Puerto Nariño, Olayarrera, Tumaco, Chocontá, Fusagasugá, Casillas, Mocoa, y también en estudios y proyectos en gestión del riesgo y planes municipales de gestión del riesgo de desastre, estudios en evaluación de impacto ambiental, de cambio climático, planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas y proyectos integrados de desarrollo regional. Ha sido docente y es docente de programas de posgrado en gestión del riesgo de desastres y ordenamiento territorial en varias universidades de Colombia, entre ellas la Universidad Católica de Manizales, la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca y la Fundación Universitaria de Popayán. Quiero darle la bienvenida al maestro Carlos Alvarado. Buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, Henry. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad pues, de compartir esta conversación, que obviamente pues, es de un gran interés para todos nosotros, inclusive los que no son expertos, los que no están dedicados a este tema, pero que tiene que ver con todos nosotros necesariamente. Y con mucho gusto, Henry. Muchas gracias, Carlos. Bueno, contarles a todos los que nos escuchan y enviarles un saludo especialmente a Héctor Paz, director de Epicentro Radio en México. También saludar a los epicentros de diferentes estados de México. También los epicentros de Salvador, Ecuador, Argentina, y a todos los que de alguna manera se conectan todos los días con Epicentro para escuchar de primera mano de expertos, de especialistas, de grandes profesionales que de alguna manera están intentando desde sus diferentes roles y posiciones hacer lo que mejor se pueda precisamente para contribuir en este tema de la gestión del riesgo y la protección civil. Este programa tiene como objetivo llevar un conocimiento sencillo para todos aquellos que nos escuchan, y especialmente el día de hoy vamos a tratar un tema fundamental que es cómo se integra la gestión del riesgo al ordenamiento territorial. Y hoy contamos con uno de los mayores expertos que yo considero en Colombia. Yo lo conozco hace 20 años, nos conocimos por allá en una población en Tumaco, Nariño, ya con un tema de tsunami, a Carlos. Y para mí es un gran honor poder tenerlo en este espacio porque considero que es uno de los que más sabe y lo que le ha aportado. Ha sido pionero en la construcción de guías relacionados precisamente a cómo integrar la gestión del riesgo, ese proceso social complejo, en el ordenamiento territorial. Entonces me gustaría, Carlos, iniciando, para aquellos que nos escuchan, ¿qué es el ordenamiento territorial? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Y de qué manera se conecta eso con la gestión integral del riesgo de desastre? Bueno, como tú lo has dicho, trataremos y vamos a utilizar unos términos sencillos, asequibles, o sea, que ese es, digamos, uno de los temas que nos crea barreras, ¿no? Entre los técnicos, funcionarios, comunidades, y pues hay que bajar esto un poco a comprenderlo y sobre todo entenderlo. Sí, el ordenamiento territorial es un instrumento que se crea de planificación y, como su nombre lo dice, del territorio,
que tiene un objetivo o dentro de sus objetivos fundamentales el de poder organizar, ordenar ese territorio donde vivimos, que por cuestiones de la historia, de la división político-administrativa, pues son municipios, en algunos países cantones, bueno, independientemente son áreas que están delimitadas y tienen, digamos, una autonomía territorial, ¿cierto? Y por consiguiente el instrumento permite ordenar. ¿Y ordenar qué? Desde los aspectos físicos, que es donde estamos ubicados en un momento dado en un municipio, eh, con todos los otros componentes o elementos que se integran al territorio. Eh, los aspectos, obviamente, de las comunidades, su localización, los aspectos políticos, económicos, muy importante. O sea, todo esto se integra en que en el territorio tiene que haber una armonía en lo mejor posible para que su ocupación sea la más adecuada. Y ya cuando hablamos de su ocupación, hay que entender que todos nuestros territorios tienen unas potencialidades y por eso se identifican unos recursos para poder pues, de utilizarlos de una manera adecuada como la oferta ambiental, la oferta de los recursos mineroenergéticos y otros, y poder este territorio ordenarlo para que mejoremos, ¿cierto? Y podamos garantizar una sostenibilidad, o sea, podemos disfrutar de él ocasionando el menor impacto posible. Eso, digamos, en términos muy globales y generales, y como un objetivo fundamental tiene en mejorar las condiciones de vida de las personas que ocupan ese territorio de la mejor manera. Eso digamos, lo podemos digamos, cerrar ahí como en ese concepto, como en ese marco de qué es el ordenamiento. Entonces, al ser un instrumento de planificación, se fundamenta se orienta y se desarrolla a través de un marco jurídico, de unas políticas que cada país, o por lo menos en Colombia, hay unas políticas desde la planificación, pero también de la gestión del riesgo y obviamente unas políticas ambientales, porque hoy en día algo determinante es todo el conocer y el podernos adaptar a los efectos del cambio climático. O sea, con medidas de adaptación y de reducción a esos efectos, como lo hacemos frente a reducir los riesgos existentes, sobre todo algo muy importante, no generar nuevos riesgos. ¿A través de cómo? Del ordenamiento territorial, de su implementación y su constante mejoramiento. En algunos espacios académicos uno escucha cuando se habla de ordenamiento y una discusión que uno realmente no está ordenando el territorio, sino que realmente lo que está ordenando son las relaciones con el territorio. Es correcto. ¿Cuál es tu posición acerca del tema? Sí, es que nosotros, digamos, se incurre en un error cuando se sesga o se dirigen las acciones principalmente al aspecto físico-biótico, que es la condición natural de nuestros territorios. O sea, geográficamente nuestros territorios tienen unas condiciones que lo caracterizan. Claro, hay que conocerlas, hay que estudiarlas, pero ante eso tenemos que ver cuál es la interacción del hombre y de esos, digamos, otros agentes o factores que hacen que en ese territorio hayan cambios, como es el clima, como ciertos son, digamos, una serie de efectos naturales, la misma geología, la actividad geológica, sísmica. Fíjate que cada uno de estos tiene una incidencia en el territorio, pero que también depende mucho de cómo tomamos decisiones y cómo actuamos en ese territorio de una manera eh, positiva o negativa, produciéndole daños en muchos casos irreversibles. ¿Cómo influye la percepción de las comunidades, de los grupos étnicos, digamos, de los grupos empresariales, del gobierno en el ordenamiento del territorio? Claro, este aspecto es fundamental porque desafortunadamente en muchos de los procesos de ordenamiento no se han considerado, no se han tenido en cuenta. Muchas veces, sobre todo los grupos, los asentamientos humanos, grupos étnicos de comunidades raizales, de comunidades negras, en fin, que habitan y que conviven con otros grupos, otras comunidades,
casi que se deja como para el final, o se socializa o se entera de ellos cuando se han tomado decisiones, cuando se han construido una serie de aspectos del ordenamiento que inciden en el uso, ocupación, condicionamiento o restricción de uso del suelo, que finalmente de ahí se generan unas normas para que se puede, que no se puede. Pero al desconocer o al no involucrar a estas comunidades desde el inicio del proceso de diagnóstico y formulación, pues se empiezan a generar estos problemas. Lo mismo sucede con los gremios, las empresas, porque son actores fundamentales. Todos son actores que inciden y que al estar desconectados, al no estar integrados en ese proceso y mucho menos en las decisiones que no se concertan con ellos, se van a presentar choques, se van a presentar una serie de conflictos que muchas veces no van a permitir que ese ordenamiento se dé de la mejor manera. Y todo lo contrario, va a frenar muchos procesos que están identificados como que mejore toda esa condición de, en algunos casos, de recuperación, cierto, de mejoramiento de esas condiciones naturales y obviamente sociales y económicas, porque ellos son los que finalmente, o los que principalmente, digámoslo, sufren las consecuencias de un mal ordenamiento, de un desastre que se presente y cuando no se ha trabajado con ellos, cuando no se ha tenido en cuenta su conocimiento, porque quienes mejor conocen el territorio que estas mismas comunidades que llevan generaciones completas y con el conocimiento que se ha pasado a través de las generaciones, del voz a voz, de que ellos saben qué ha sucedido y qué puede suceder y en los cambios que se hacen, qué se puede esperar. Entonces, estos actores también técnicos, asesores, expertos, tienen que contar con esa sabiduría, porque entre otras cosas nuestros países no tienen tampoco mucha información y estudios que permitan también soportar y tener bases para esa toma de decisiones. Entonces, queda mucho más, digamos, débil esos procesos al aislar o a no tener en cuenta estos actores de las comunidades y los gremios, las empresas, incluso los actores políticos, porque hay que entender que el actor político, en este caso, que son los consejos municipales, que son quienes finalmente adoptan un plan de ordenamiento por acuerdo, los dejan también para lo último. Ahí les entregamos unos resultados de 3 años, de 2 años, de un trabajo, y ellos quieren que en un mes, en 2 meses, se lean, entiendan y aprueben algo que ni siquiera ellos entienden en muchas cosas, en muchos aspectos técnicos, entre otros, el riesgo. Y las comunidades, al estar aisladas, al no ser participativas, cuando se dan cuenta que están tomando decisiones equivocadas, pues están en todo su derecho en no estar de acuerdo y en reclamar por qué no los tuvieron en cuenta. Entonces, es determinante y en la medida que vamos avanzando y mejorando en estos procesos, toma una relevancia fundamental y sobre todo en los temas relacionados con la gestión del riesgo, porque ellos, aparte de que son en la mayoría de sus casos o comunidades muy vulnerables que no tienen los recursos, que no tienen la capacidad de respuesta, que no tienen la resiliencia suficiente, porque no lo han preparado, no les han dado a conocer lo mínimo que pueden hacer para enfrentarse a estos eventos que generan graves daños, inclusive, pues, sobre todo la muerte o, 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 o heridas a las personas muy difíciles a veces de recuperar y qué decir pues de sus bienes materiales y de su actividad económica, como estas comunidades que habitan las áreas rurales, que dependen del suelo para su cultivo, su actividad económica, su subsistencia y además proveen a los otros ciudadanos de ese territorio de alimentos y de muchos recursos. Tú has hablado sobre algunos temas que vamos a ir conversando, vamos a ir Sí, profundizando, porque has hablado de conocimiento, has hablado de participación, eh, de reducción. de reducción del riesgo, has hablado de políticas, y yo quisiera introducir un poco, eh, todos sabemos que, que el riesgo se genera cuando una sociedad con sus diferentes formas de desarrollo impacta de manera inadecuada al entorno natural, ¿no? Entonces ahí se conjugan estos dos, Claro, las dinámicas sociales y las dinámicas naturales, generando lo que hoy conocemos como el riesgo, ¿cierto? Y ese riesgo materializado eh,
se convierte en desastre. La pregunta que te quiero hacer frente a este tema, la planificación territorial, si la vemos desde el punto de vista de la gestión del riesgo, ¿es una acción correctiva o es una acción prospectiva? Pues mira que ahí se ha utilizado, digámoslo, no se ha utilizado de la mejor manera. Cuando hablamos que desde las primeras guías que tú mencionas que trabajamos desde el ministerio, por allá en el 2004, pues de generar como eso, como una guía, como una orientación para que esos territorios y los funcionarios y comunidades pudieran empezar a integrarse en estos temas como el riesgo de la mejor manera, pues se fija y trata de evidenciar que no solamente tiene que ser el instrumento pensarse para corregir, ¿cierto? Para corregir lo que se identifica que está generando un riesgo, sino la parte de prospectiva, porque tenemos que identificar lo que ya existe, ¿cierto? De la mejor manera posible para tener el conocimiento suficiente en tomar decisiones, cómo corregimos, cómo reducimos, ¿cierto? Y de una manera, pues, que lo llaman en riesgo, llegar a un nivel de riesgo aceptable o que desde el punto de vista económico, social y político permita que ese riesgo se disminuya. Porque en muchos casos, si no es la gran mayoría, no se puede llevar a un nivel de cero, eliminar el riesgo. Pero lo más importante como instrumento de planificación es la prospectiva, porque es lo que está planteando. Si un instrumento como el que tenemos nosotros en Colombia, que se adopta un plan de ordenamiento para una vigencia de 12 años, que incorpora 3 periodos de gobierno, 3 administraciones municipales que son de 4 años en Colombia, pues tiene ya una proyección de cómo se va a desarrollar en el corto, mediano y largo plazo, que van a implementar una serie de acciones que se identificaron y de decisiones sobre ese territorio. Pero no nos podemos quedar solamente en corregir lo que está mal, lo que se identifica que está generando ese riesgo y que puede aumentarse si no se hace nada. Pero si no planeamos y no proyectamos cómo va a crecer esa ocupación, ¿cierto? De la manera que se está haciendo, si no es la más adecuada, pues va a ser mucho más grave porque, como lo podría decir uno así popularmente, con los riesgos que tenemos son más que suficientes. Nos podemos demorar años en reducirlos y en mitigarlos, pues si no nos ocupamos de no generar nuevos riesgos, que es lo que tienen la mayoría de planes de ordenamiento vigentes por todas las falencias que hay desde su formulación y desde que salió la ley 388 en 1997, se adoptó esta ley de ordenamiento territorial municipal. Al no tener Colombia una ley orgánica, pues se arrancó por el municipio, ¿sí? Por la escala municipal, más no la departamental ni la nacional, pues entonces que esas falencias se reflejan en muchos de los desastres que hoy están sucediendo, porque al no tener esa perspectiva de poder por lo menos condicionar y que ese desarrollo de ocupación previera una serie de acciones para no generar riesgo, pues el precio que se está pagando es muy alto. El mejor ejemplo de ese gran desastre de que los planes de ordenamiento no tuvieron de una manera adecuada, de la mejor manera, no la perfecta, porque eso nunca vamos a llegar por los costos, por los tiempos, por lo que uno quiera, es el gran desastre que hubo en Colombia por el fenómeno de la niña. Ese fenómeno de la niña entre que se inicia en el 2008 en la costa, en Cartagena, en Santa Marta, y que llega a su pico máximo entre el 2011, 2010, 2011 y 2012, pues afectó más de 1000 municipios. Y si uno va a ver, muchos de los barrios legalmente construidos y muchas obras de infraestructura y equipamientos están en zona de amenaza alta, pero ningún plan de esos, la mayoría, hay unos muy buenos y unos muy juiciosos y que han considerado, no lo tenían y pues se permitía construir, o sea, esos planes adoptados legalmente permitieron que se construyera el río. Entonces es algo totalmente contradictorio. Y uno de los objetivos del ordenamiento territorial es tener esa capacidad y esa información suficiente para reducir y no generar nuevos riesgos, pues eso no se hizo así. Y entonces vienen estos eventos ya potencializados por el cambio climático, fenómenos de la niña, fenómenos del niño, y que encuentran una ocupación con una población altamente vulnerable
desde el punto de vista social, desde el punto de vista físico, con viviendas e infraestructuras en zonas de alta probabilidad de ocurrencia de los eventos, y cuando suceden, pues el resultado es un desastre de grandes proporciones como sucedió con estos fenómenos. Y estamos pues en mora en la medida que se están revisando y ajustando desafortunadamente a un paso muy lento de incorporar este instrumento de la mejor manera, de una manera adecuada. Vuelvo, insisto, hay que aplicar mucho de gradualidad, de que hablan la misma ley 1523 y el decreto 1807 que está exigiendo que se hagan estudios básicos de más técnicamente a unas escalas de mayor detalle, que esto es un avance, pero tampoco ir al extremo de que la mayoría de municipios en Colombia que son de categoría 5 y 6, que son muy pequeños, de poca capacidad, no solamente institucional, técnica, sino financiera, pues casi que es imposible que lleguen a hacer estudios a un nivel o a un avance que sería más óptimo, ¿cierto? Entonces, pero sí hay que conducirlo hacia allá, irlo haciendo de una manera que se priorice cuáles son los sitios más críticos y cuáles son los que se van a desarrollar para enfocar ahí esas acciones, esos recursos que tienen que aunar a todos, desde las comunidades, instituciones bueno, todos los actores. Fíjate que tú hablas del sector privado, de las empresas, todos tenemos una responsabilidad. La ley 1523 y algo también avanzó a diferencia del decreto 919 y la ley 46, que es la que creó el primer sistema nacional de prevención y atención de desastres en Colombia, es que hace responsables a todos, a las comunidades. Todos somos responsables de la gestión del riesgo y hay mucho énfasis en incorporar de una manera adecuada la gestión del riesgo en los instrumentos de planificación territorial y ambiental, como los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas y otros instrumentos ambientales que también son muy importantes. 5:23 de la tarde en Colombia, 4:23 en Ciudad de México. Queremos agradecerle a nuestro amigo y colega Carlos Alvarado, el maestro Carlos Alvarado, que nos está acompañando y está dialogando con nosotros sobre el ordenamiento territorial y la gestión del riesgo. Por aquí se conectan Wilfrido Rosales desde Ecuador, Dani Torrisi desde Argentina, Giovanna Sorio desde Bogotá. Aquí nos envían también muchos saludos. El arquitecto Mariano Catase también un saludo. Carlos Héctor Cantillo, Diana Alvarado, Eduard Pérez, Samuel Fortis, bueno, todos los que se conectan, muchas gracias por sacar tiempo para escuchar este tema tan interesante. Tú has mencionado algo que normalmente puede causar mucha discusión, debate académico. Claro. Y quiero mencionarlo porque tú has hablado del corto, mediano y largo plazo en la aplicación del ordenamiento territorial, pero yo quiero compararlo como digamos, como lo hacen los japoneses. Los japoneses normalmente cuando planifican una acción a nivel territorial, ellos están planificando a 3 generaciones. ¿Sí? Y Sí, pensar a 3 generaciones, estamos hablando de que si yo, por ejemplo, voy a hacer un proceso de reforestación de una ladera, que es la que finalmente me va a garantizar el agua para, no solamente pensando en las personas que están en este momento, sino pensando en generaciones futuras, vemos que los japoneses tienen una visión de la planificación más de largo plazo, pero la pregunta aquí es, ¿por qué normalmente cuando uno escucha en América Latina, en muchos países, el largo plazo, el ordenamiento territorial son 12 años? ¿En 12 años sí es posible hacer un ordenamiento territorial y hacer reducción del riesgo de desastre, Carlos? no, no, realmente no. Y digamos nosotros pues tenemos como esas limitaciones porque digamos desde las políticas, desde la planificación en general, los planes de desarrollo. Imagínate un plan de desarrollo está concebido, definido que sea para 4 años, o sea, que corresponda o que se equipare al tiempo de una administración municipal. Lo mismo un plan de desarrollo de un departamento, una gobernación, ¿cierto? Y un plan nacional de desarrollo. Pero en gestión del riesgo, tú tocas un tema muy importante y que es muy, ha sido y será siempre un referente y un buen ejemplo de los japoneses, porque cuando tú ya estás hablando de generaciones, estás hablando de una cultura para la prevención de desastres. Y una cultura no se puede construir ni con planes de ordenamiento a 12 años, a 15, 20 o 30, y planes quinquenales o planes, bueno, muchos planes que por ahí hemos conocido que al 2025, que al 2000, sí. Eso en términos de los tiempos y esos límites
es importante como desde el punto de vista financiero y como de la planificación económica de un país, de un territorio, pero eso se puede, digamos, eh, eh, cohesionar o articular o armonizar a estos instrumentos, pero ahí nos quedamos muy cortos, porque se pensaría que terminados los 12 años hay que como que casi que empezar, reevaluar, y no, porque temas estructurantes del ordenamiento y de la planificación de la gestión del riesgo es el componente o la dimensión ambiental, ¿cierto? La dimensión social y inclusive la misma institucional. Entonces no podemos dar un mensaje que cada 12 años o cada 4 años que una administración municipal determinan unos programas, unos proyectos, y estamos también cambiando a unas personas o a unos funcionarios que ya le han cogido el hilo, que han aprendido un poco qué es lo que hay que hacer, y llega otro nuevo a empezar casi de cero, porque es que se va, o sea, no hay una continuidad, ¿cierto? En la institucionalidad, y mucho menos quien haga seguimiento y quien pueda hacer ajustes sobre la marcha de estos instrumentos. Entonces nosotros sí tenemos que cambiar o ver que esa proyección, así sea 12 años en términos normativos, que se convierten en financieros y en otra serie de aspectos de seguimiento y demás, para que hayan muchos de estos aspectos de gestión del riesgo y cambio climático que se incorporen. Desde el cambio climático, a diferencia de la variabilidad climática, está en cambios en estados del tiempo muy largos, en periodos de tiempo largos. La variabilidad climática siempre hablamos que son o periodos de lluvia o periodos de sequía que se pueden dar en 1 año, 2 años. En la región de la Amazonía hay una época de lluvia y una de sequía, en la Orinoquía colombiana por lo menos, pero en la región andina no, ¿cierto? Entonces tenemos 2 periodos de lluvia al año, 2 periodos de sequía que más o menos se cumple, no necesariamente. Entonces el cambio climático que ha hecho que estos periodos se vuelvan o más recurrentes, pero sobre todo con mayor intensidad, de mayor afectación extrema, que tiene más impacto, mayor impacto sobre el territorio. Desde que te conozco, Carlos, he visto que has estado asesorando gobiernos locales, has estado también en proyectos a nivel internacional, aportando desde tu conocimiento en el tema de ordenamiento. ¿Cuál es tu percepción o tu lectura de lo que conoces en América Latina y el Caribe, de cómo se está haciendo el ordenamiento territorial y cuáles son, digamos, esos grandes retos que tenemos? Porque en este momento nos están escuchando muchas Claro. personas de diversas partes de América Latina y estarán preguntando, bueno, nos gustaría conocer cuál es esa lectura que hace Carlos desde su conocimiento en relación con el resto de países. Sí, sí, es bien importante porque tenemos que también entender que compartimos un territorio que, a pesar de la división político-administrativa, tiene muchos elementos comunes, entre otros los culturales, nuestro desarrollo, nuestra evolución, desde que estamos constituidos como países, desde la independencia de los países de la colonia y todo este tipo, pues se dieron unas divisiones político-administrativas que en muchos casos pues no divide las comunidades y los pueblos y las culturas que han estado desde los mayas, de los incas, de aquí las comunidades de muiscas, de los cenúes, del Pacífico. Y si tú vas a Bolivia, pues obviamente están las, las culturas todavía desde esa época que tienen todo ese conocimiento y aplican desde esas épocas ancestrales aspectos en la prevención. Conocen mejor que nadie cómo prevenirse, cómo prepararse cuando hay un cambio climático o un evento de gran magnitud como un terremoto, una erupción volcánica. Ellos saben más que cualquiera de nosotros cómo manejar esas situaciones, cómo prepararse. Todos nuestros países en eso han ido en diferentes, digamos, ritmos, diferentes avances, pero Colombia, que ha sido, pues, a nivel de, digamos, de pionero en esos aspectos, de crear sistemas, pues, del desastre de Armeros, terremoto de Popayán, pues casi que todo eso obligó a que se creara el sistema, y otros países pues de una buena manera han copiado, han seguido como unos lineamientos, pero también hay que entender que aquí se han cometido muchas fallas,
ha habido también muchos picos, muchos altibajos, ¿cierto? Y eso también se refleja para en otros países, o sea, tenemos unos territorios comunes, Centroamérica y el Caribe. Si vamos a ver nomás los eventos de origen hidrometeorológico como los huracanes, pues ellos no es que escojan que este año vamos a ir sobre Honduras y el próximo año sobre República Dominicana, sobre Panamá, sobre San Andrés. No, hay unas áreas, unas áreas de nuestra región de Centroamérica y de Sudamérica que estamos expuestos, ¿cierto? Tenemos unas vulnerabilidades muy grandes y compartimos esa problemática. Entonces, lo que yo veo es que en algunos casos se ha podido, digamos, replicar, ¿cierto? Y aprovechar esos espacios de proyectos de cooperación internacional. El trabajo con estos países, por ejemplo, la comunidad andina que tiene el CAPRA, el Comité de Prevención y Atención de Desastres de los Países Andinos, el CPRENAT en Centroamérica, muy bien, con México, con países que han avanzado un poco más y van generándole enseñanza, le van aportando a los otros países que vienen atrás aprendiendo. Y qué decir de los países del Caribe. La Asociación de Países del Caribe, si algo tiene que, lo ha hecho, se ha unido en torno al tema de la prevención y atención de desastres. No solamente han sido los huracanes, sino los terremotos, las erupciones volcánicas, y a cualquiera de ellos les toca, y a nosotros en cualquier momento. Nosotros tenemos en el Caribe, en el Pacífico, en la Amazonía, compartimos con... Entonces, yo he visto que ha habido avances y los referentes de otros países, de otros territorios, de otras instituciones, inclusive se han hecho, se han copiado, digámoslo de una manera, tratado de estructurar y adaptarlos a sus condiciones, a sus normas y las mismas comunidades como para que esto pues pueda, estos procesos, digamos, que tienen que iniciarse y continuarse. Cuando digo que ha habido altibajos es que desafortunadamente por muchas razones nos detenemos e incluso retrocedemos en avances que han sido importantes y por muchos factores perdemos el terreno que hemos ganado. Pero si algo ha servido de estas comunidades de investigación, la red latinoamericana, ¿cierto? De gestión de riesgos, de estas organizaciones, de investigación, de grupos de comunidades mismas que alrededor del agua, que alrededor de proteger los recursos naturales, pues saben que esta temática del ordenamiento territorial y la gestión del riesgo, hay que compartirla y hay que compartir esas experiencias y enseñanzas, porque no hay que volver a empezar de cero en muchas partes. Hay que recoger los aspectos positivos y sobre todo no repetir los errores que por cualquier razón pues se cometen, porque pues estamos construyendo, ¿no? Construyendo unos procesos, todos con un objetivo en común para nuestros países que no es aumentar la pobreza. Desafortunadamente los desastres generan más pobreza de la que ya hay. Y si no reducimos, si no creamos resiliencia, pues vamos de para atrás y muy difícilmente nos recuperamos. Y la problemática social, ¿cierto? Asociada a estos temas de pobreza, desplazamiento. No solamente hay desplazamiento por violencia, hay desplazamiento por desastres, lo sabemos. Entonces no podemos como que perder esa oportunidad y sobre todo de buscar mecanismos y formas de compartir y de cooperar entre nosotros mismos. Aprovechar esas experiencias, los expertos, las mismas comunidades que le cuenten a otros sus experiencias. Y él mire cómo asumimos esto, cómo lo trabajamos entre Estado, entre la cooperación. La cooperación internacional es muy importante en esto. Y ha dado recursos, ha apoyado, pero a veces por muchas razones se deja a un lado, no se continúa. Entonces, en conclusión, sí ha habido avances, pero tenemos un reto muy grande y debemos, de todos nuestros países, avanzar más, unirnos, porque necesariamente no es solamente el tema económico, sino de potenciar lo que ya tenemos. Tenemos mucha capacidad humana. Las comunidades tienen mucho que aportar y de construir y ellos mismos incorporar la medida de su diario vivir y de su relación con el territorio para reducir y para prepararse, porque desafortunadamente pues se van a seguir ocurriendo los eventos. Esto no es que le ponemos la tapa al volcán y ya ese ya descartémoslo, ahí ya no va a haber erupción,
y construyamos de la mejor forma, porque el próximo terremoto, tsunami, no va a pasar nada. No, tenemos que prepararnos. Eso es también muy importante y hay que compartir esas experiencias. Cada país ha producido documentos y material audiovisual. Tú conoces muy bien y sabes ¿qué me dices del sector privado? Pues necesariamente el sector privado tiene que asumir y reducir sus riesgos, pero también tiene una responsabilidad social con todas esas comunidades. Entonces, cada línea y el ordenamiento tiene que integrarse. O sea, hay un instrumento que dice armonicemos todo esto y vamos para el mismo lado, entre todos. Bueno, haciendo una lectura de lo que has dicho, quiero retomar algunos de los elementos. eh, y hay un punto, me parece a mí trascendental y clave, que cuando uno está construyendo un plan de ordenamiento territorial o algún instrumento de planificación e intenta incorporar la variable riesgo, siempre he visto, he tenido la oportunidad de participar también como asesor, que hay una deficiencia y la deficiencia siempre ha sido en el conocimiento del riesgo. O sea, uno compara los presupuestos que se dedican a la planificación del ordenamiento y ordenamiento de territorio y los presupuestos son muy pequeños para el conocimiento en relación con los presupuestos que se desarrollan para la planificación. ¿Cuál es tu apreciación sobre eso? Y vemos muchos países ahora que están poniendo a disposición atlas de riesgo. Colombia tiene uno, México tiene otro, Argentina, bueno, Los las países están colocando como a andinos, disposición, pero muchas veces esos documentos están disponibles, pero no accesibles. Y cuando hablo de que están disponibles o accesibles es que cuando uno dice está disponible, sí, está el mapa, pero está en PDF y no es accesible porque no lo puedo bajar y no lo puedo transformar. Entonces, en relación con la primera pregunta, en términos de tu experiencia, ¿cómo ves ese tema de la inversión en conocimiento? ¿Realmente es justa la inversión que se está haciendo para poder planificar el territorio o estamos planificando sobre un conocimiento escaso, ¿cierto? ¿Y qué consecuencias puede traer eso? Y lo otro es la disposición y accesibilidad que se tienen a estos actos de riesgo. sí, ahí sí coincidimos y la realidad nos muestra que la inversión en conocimiento ha sido muy mínima. Y es mínima. El DNP hace 2 años hacía una evaluación de la inversión en Colombia en los 3 procesos de la gestión del riesgo, que es conocimiento, reducción y manejo. Y se decía que en Colombia en los últimos años solamente se ha invertido de todos los 3 procesos el 3% en conocimiento, la inversión nacional y de las instituciones, o sea, es muy poquito. Y muchas veces tienen que hacerlo los mismos territorios con recursos que no tienen o la cooperación internacional, universidades, bueno, buscan la forma de financiar, digámoslo de alguna manera, pero es muy superficial. Lo vamos a ver sobre el conocimiento que vamos a construir el ordenamiento territorial. Algunas regiones han tenido la ventaja, y no solo en Colombia, sino en otros países, que hay entidades como en el caso nuestro, corporaciones autónomas regionales, entidades muy regionales, regionales que se han dedicado y han invertido recursos propios en temas ambientales, en aspectos de ordenación ambiental y eso, que lo dirigen a la gestión del riesgo porque está íntimamente relacionado. Entonces, eso no se ha, digamos, corregido, no se ha socializado entre los planificadores desde el orden nacional, regional, a lo local. Y obviamente volvemos a que los municipios más pequeños, e incluso las ciudades que tienen un recurso mayor, por la misma dinámica que se trae en el tiempo, siempre han dejado un recurso mínimo, incluso que en algunos años atrás se exigía obligatoriamente un porcentaje. Usted debe invertir un porcentaje en gestión de riesgo, pero muchas veces se entendía que era para atender desastres. Entonces, como no sucedía un evento en ese año o en ese periodo de esa administración, decían, no, pues no se gastó, entonces gastémoslo en otro tema, en otro rubro, hacémoslo y así por poco que fuera, pues nos utilizaba realmente en conocer más. Entonces, estamos muy atrasados en eso porque además no hay unos mecanismos que faciliten el acceso a esos recursos. Yo vuelvo y digo, la cooperación es uno de ellos, pero a veces es muy difícil para un territorio pequeño, para una administración municipal que no tiene capacidad técnica ni otras instituciones que lo apoyen a generar proyectos, ¿cierto? Y sobre todo gestionar ante la
internacional que les pueda ayudar en esto. Y si vamos a ver en Bolivia, cuando inicia su proceso de ordenamiento y sus mapas del orden nacional, departamental y local, en gestión del riesgo, pues todo, si no puedo decir la gran mayoría, más del 90%, con recursos de cooperación, la GTZ en su momento, de la banca multilateral, y en común acuerdo con el gobierno, pues dieron esos recursos, dieron asistencia técnica, insumos, en fin, y les permitió hacer un avance enorme. Y un ejemplo de que pues, traía el Banco Mundial en algún momento con Honduras, si no me equivoco, es que ellos estaban pidiendo recursos para hacer planes de ordenamiento territorial. Pero entonces, dentro del diagnóstico y todos esos análisis, les dijeron, sí, pero es que ustedes tienen que primero tener una cartografía base a una escala adecuada de su municipio. Entonces, mejor arranquemos con un crédito para que ustedes tengan una cartografía de todos sus municipios del país a escala unos 5.000. Y eso vale tantos millones de dólares. Y una vez tengamos eso, avancemos ya en la siguiente fase, que ya hay una información base cartográfica fundamental sobre la cual construir otra, no solamente el tema del ordenamiento territorial como tal, sino otros muchos componentes de la planificación ambiental y de riesgos. Pero realmente sí nos falta mucho y no ha habido, digamos, ya desde las políticas que haya una obligatoriedad de una destinación de recursos, de unos mecanismos de financiación y fortalecer el conocimiento. En Colombia hubo desde hace muchos años, cuando se creó el sistema, desde los finales de los años 80, el primer Sistema Nacional de Prevención y Extinción de Desastres, habían, digamos, una serie de normas, de leyes, desde lo ambiental y gestión de riesgos, que casi que no permitía que se juntaran o se unieran no solamente el conocimiento, sino programas y proyectos para avanzar en mejorar las condiciones de los territorios, lo ambiental y lo de riesgos, ¿cierto? La información de riesgos, porque no se podía. Era como que era por un lado, y además muchas instituciones en su momento, desde el territorio se veía que eran entidades muy especializadas, muy científicas, y que ellos eran los encargados de hacer ese trabajo, de producirlo, y ellos esperar que algún día les entregaran como esos resultados. No solamente la cartografía, sino estudios ya de un nivel más avanzado, geológico, geomorfológico, de cobertura vegetal, bueno, de toda esta serie de insumos que son como mínimo la base para poder planificar, poder tener un ordenamiento, unos instrumentos mucho más sólidos. Y la segunda pregunta pues va de la mano casi porque es que era muy, muy difícil acceder, no solamente que esté el mapa o el documento en PDF o en un formato, hoy en día con el tema digital se facilita más, era porque muchas entidades no podían, dentro de su propio reglamento era prohibido entregarlo al público. O sea, era de un manejo tan restringido que tocaba hacer 10.000 gestiones, casi que interviniera el presidente de la República para que le facilitaran un estudio de su región, de su municipio, de información, porque no lo permitían o porque tenían que cobrar o porque cobrar un dinero porque le dan un valor y resulta que no, porque ya se han dado cuenta de que es un beneficio para todos, para el mismo país y es algo que va a permitir que haya un proceso de desarrollo que permite mejorar las condiciones de desarrollo del país, de la región y del municipio. Pero eso casi que han caído en cuenta en la medida que hay desastres y como el caso que pasó con Honduras con el huracán Mitch, donde en resumen como resultado final, todos los organismos que analizaron, que investigaron, que intervinieron, dijeron, no, este país retrocedió 40 años en su desarrollo por un evento que duró 3 días, el huracán Mitch, que afortunadamente no pasó por San Andrés, pero que en su trayectoria inicial iba para allá. Entonces, ese huracán, en un evento donde dura 3 días lloviendo, lo que llueve en un año en un país, pues lo destruyó. Su infraestructura, su economía, las gentes, las personas que murieron, en fin, y se devolvió 40 años en su desarrollo. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a reconstruir, pero ahí sí, reduciendo vulnerabilidad, exigía la banca multilateral. Le presto, pero se reduce vulnerabilidad. Pero yo no le presto para que vuelva a construir el riesgo
y venga otro huracán y ni siquiera esté terminando de construir y venga y le destruye lo que está haciendo. Eso hemos aprendido y tenemos que de eso pues, sacar buenas lecciones. 5:46 de la tarde en Colombia, 4:46 en Ciudad de México. Estamos con el maestro Carlos Alvarado González, experto en el tema de ordenamiento territorial y gestión del riesgo, un pionero en el país, en Colombia. Y pues para nosotros es un gran honor tenerlo aquí conversando estos grandes temas. Como siempre, aprendiendo mucho, mucho, mucho de él. Nos mandan saludos, Alejandra Ceballos, Hernán Daza, Giovanna Osorio, Dani Torrici, un gran abrazo desde la Patagonia, Argentina, una gran profesional también, geógrafa en el tema de ordenamiento territorial. Carlos Héctor Cantillo, Diana Alvarado, Enuar Álvarez, Cheli Herrera nos manda un saludo desde la Dirección de Vinculación de Coordinación Nacional de Protección Civil de México. David Albores siempre nos sigue. Un saludo especial para Carlos Alvarado, saludos desde Playa del Carmen en México. Muy bien, hay un tema interesante también que me gustaría tratar contigo, que tiene que ver con esto que está pasando hoy, con esta pandemia que de alguna manera nos ha afectado a todos. ¿Cómo, cómo llega esta pandemia y cómo hablar de ordenamiento territorial en tiempos ya no solamente son amenazas naturales o naturales, antrópicas y tecnológicas, sino que Antrópicas, biológicas. aparecen las biológicas? Y eso, ¿cuál es tu lectura acerca del tema de si el ordenamiento territorial debe cambiar, debe incorporarse estas temáticas, cómo debe hacerse? Sí, yo considero que siempre en la evaluación inicial, en el diagnóstico de un territorio sobre las amenazas, hay que considerar todas las que lo han afectado o las que potencialmente lo van a afectar. Fíjate que siempre las normas antiguas se hablaba en Colombia y en otros países de las amenazas naturales de origen geológico, las más comunes, terremotos, volcanes, tsunamis, o de origen hidrometeorológico, sequías, huracanes, vendavales, heladas, en fin. Y en otro grupo se dejan otras amenazas. Si tú recuerdas, se habla de las amenazas tecnológicas, las amenazas antrópicas no intencional, y dice amenazas de origen biológico, químico, tóxico, de ese nivel, ¿cierto? Pero nunca se dijo la biológica, pues, por ejemplo, la malaria, que en un momento dado, si se llega a presentar una gran epidemia, por llamarlo, o pandemia, pues va a diezmar y va, pues, al territorio lo va a dejar, pues, casi que sin principal objetivo, que son las personas, que son las comunidades. Entonces podemos construir muros de contención, manejar los ríos, estabilizar las laderas, las montañas, pero si viene una epidemia, ¿qué va a pasar? Y las generaciones que vienen ya no van a estar de la mejor manera como se estaba planificando. Entonces, hay que considerarlas porque también cuando se habla del cambio climático, dicen algunos expertos que exacerba o potencializa estos eventos que han sucedido y que pueden suceder igual con más recurrencia, con más intensidad, por consiguiente con más capacidad de daño, ¿cierto? De generar pérdidas, de mayores daños, no solamente pérdidas de vidas humanas, sino infraestructura económica, pues igual va a suceder con las de origen biológico y químico y tecnológico. Afortunadamente las tecnológicas, muchas empresas lo manejan bien, lo conocen, porque es un negocio, no pueden darse en el lujo de ser vulnerables a que suceda una explosión, un escape de gas y mate un poco de gente y después esa empresa pues hasta ahí llega. Y sus directivos responsables pues seguramente van a terminar pagando desde el punto de vista penal muchos muertos y pérdidas. Pero hay que considerarla porque podemos enmarcar todo esto en lo que se llama un cambio global. No solamente el clima cambia, el cambio global cambia todo, cambia la, la geopolítica, las decisiones, la economía. Y si hay un cambio global, es todo el globo. ¿No? Ninguna de esas amenazas biológicas y enfermedades como el COVID o estos de transmisión así que se dispara una pandemia, en cualquier momento se presenta. Se presentó en el pasado. Si recordamos, nuestros profesores antiguamente decían, es que nadie habla del peor desastre de la historia. Y no, pues ¿cuál? El volcán. No, fue la peste negra en Europa. Hablan de más de 600 millones de muertos. No sé, la peste negra que fue una gran epidemia que para muchos es el peor desastre que ha habido en la historia y nos retrocedemos a esos tiempos.
Esto puede pasar. Claro, hoy en día tenemos otras herramientas, ¿cierto? Una tecnología, un conocimiento que podemos enfrentarlo y reducir un poco. Pero hay que considerarlo. ¿Por qué? Porque tiene que haber también unos mecanismos y unos preparativos desde lo institucional, comunitario y desde la parte técnica del conocimiento entre expertos en gestión del riesgo, entre pues, el sector salud, porque también hay que fortalecer, ¿cierto? La capacidad no solamente de construir un hospital de 20 pisos, sino dónde está el agua, dónde están los insumos, dónde se va a ubicar la gente. O sea, hay una serie, cuando hablamos de un albergue temporal frente a un huracán, podemos tener unas personas seguras mientras pasa el huracán. ¿Qué pasa donde con personas que están con COVID, que hay que tenerlas mientras se recuperan, no hay espacio, no los podemos mezclar con los que están sanos, los médicos, donde los tenemos, donde le damos condiciones para que estén bien y puedan atender y responder de la mejor manera? Y qué decir de almacenar todos los insumos, todo lo que se necesita. Igualmente, cuando hablamos de preparativos para atender desastres, tener un centro de reservas porque tenemos motobombas para sacar el agua, tenemos camillas para atender los heridos. Bueno, un centro de reserva se piensa en que son elementos que se planifican, recursos que se necesitan para atender un desastre que tiene alta probabilidad que ocurra en ese territorio. Entonces, de igual manera, el COVID ya nos está diciendo, pueden presentarse otros epidemias, otra serie, digamos, de afectación de un origen similar al que se dio el COVID. Entonces, sí, sí, no tiene que ser ajeno, porque el territorio tiene que tener la capacidad y una manera de reducir esas vulnerabilidades de todo tipo. ¿Por qué entonces integrar la gestión del riesgo al ordenamiento territorial? ¿Cuáles son las ventajas que puede tener un territorio cuando realmente integra de manera transversal y longitudinal la gestión integral del riesgo de desastre? ¿Cuáles son esas, digamos, esas posibilidades que se dan? Sí, tú lo has dicho, es integrarlo de una manera adecuada, de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque antes de que existieran los planes de ordenamiento territorial, pues de todas maneras se trabajaba en nuestros países y desde las mismas organismos humanitarios, ¿cierto? De socorro, la defensa civil, la Cruz Roja. A nivel mundial, pues los desastres se atendían, eran con personal capacitado y con unos recursos y unas, digamos, facilidad de poder atender a esas personas, a esos grupos afectados y vulnerables para que no solamente pudieran sobrevivir y recuperarse de la mejor manera, sino que desde esa época también se viene trabajando en conocer, ¿cierto? Que los primeros, digamos, meteorólogos, los que predecían, los que podían eh, plantear una serie de escenarios al futuro de qué podía suceder y qué había que hacer y qué iba a pasar si no se hacía nada. Entonces, digamos, iba paralelo a la planificación, estaban separados, esos los veían como personas allá, vuelvo y digo, expertos, sismólogos, vulcanólogos, pero los planificadores estaban aparte. Ellos se concentraban en el desarrollo, en que mejorar las condiciones de vida, los servicios públicos, la educación, todo, excelente todo eso, pero lo otro lo veían como algo que era de otros. No, al integrarlo es porque hace parte del territorio y en la medida que yo conozco, cuando tú has escuchado y muchas de las personas que están presentes, una comunidad cuando conoce sus amenazas ya empieza a ser menos vulnerable. Cuando conoce que hay una condición de riesgo, ya lo hace menos vulnerable. Pero si eso no se socializa y no se le explica y no se va de la mano con ellos, lo mismo pasa con el ordenamiento. Si yo no lo integro en todos sus componentes, porque es transversal, porque es holístico, entonces tengo que manejarlo en la dimensión ambiental, socioeconómica, política, como hemos hablado, la institucional, porque fíjate que la parte institucional, si nos remitimos un momentico a la vulnerabilidad global que el profesor, que el maestro Gustavo Wilches la habla de 10 u 11 vulnerabilidades, pues sí, reducimos la física, reducimos las amenazas de origen natural o socionatural, pero ¿dónde está la vulnerabilidad institucional, que es gravísima? La política, la económica. Entonces esas vulnerabilidades siguen aumentando, avanzamos en una, vamos reduciendo el aspecto físico, el aspecto
social incluso, pero la vulnerabilidad institucional es muy grave. Entonces, por un lado se avanza y por el otro se aumenta esa vulnerabilidad que en últimas pues, va a hacer también la probabilidad de que los daños y pérdidas sean mayores porque esa institucionalidad, funcionarios, esos actores públicos y privados, pues no están articulados. Lo mismo sucede en el ordenamiento. Entonces yo tengo que identificar en esos escenarios, ¿cierto? Con esa información, con esas priorización de acciones para reducir riesgo, para aumentar el conocimiento y para preparar las comunidades y las instituciones para enfrentarse y que sean menores los daños y pérdidas y que sean más resilientes, el ordenamiento es el eje de todo, porque el ordenamiento va precisamente a permitir que esto se integre de una manera ordenada y planificada y no cada uno por su lado. Pues todavía sucede. Antes los empresas de servicios públicos iban por su lado. No, nosotros tenemos nuestros planes, nosotros sabemos que eso no nos va a fallar, aquí tenemos todo estudiado. Y no, ¿y dónde está el uso del suelo? ¿Dónde están los constructores? ¿Dónde están los mismos funcionarios que toman decisiones, los que dan licencias de... No, es que yo de riesgos no sé, pero yo con la ley le entrego su licencia porque aquí en el mapa dice que no está en zona de amenaza. Resulta que no. Entonces, ¿y qué decir de la apropiación de las comunidades? Porque finalmente ellos son los que van a defender y se van a anteponer a que lleguen otros a cambiar esas condiciones y decir, no, es que ahora sí se puede construir. No, señor, demuéstrenos y explíquenos que sí se puede ocupar un territorio bajo ciertas condiciones y bajo ciertas adecuaciones. Y ahí sí, pues, pongámonos de acuerdo y vámonos todos para el mismo lado. Bueno, ya para ir finalizando, Carlos, vamos a hacer una última pregunta en este diálogo tan interesante que hemos tenido. Ya vamos a cumplir una hora. Se ha ido Sí, muy, muy rápido. muy rápido, porque esto Sí, sí muy está rápido, para... pero ha sido mucho aprendizaje, Carlos. ¿Crees que el país, desde tu experiencia, yo sé que llevas más de 30 años trabajando en el tema, desde el año 88, eh, ¿crees que el país cuenta con profesionales capacitados, con esa mirada integral? ¿Qué nos falta? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué debemos hacer? Como para ir, digamos, también motivando a todos los que se nos están escuchando el día de hoy a que esta es una rama del trabajo, del desarrollo de la gestión de riesgos que tenemos fortalecer, porque yo diría que ahí está precisamente el, el aporte que podemos hacer precisamente para reducir el riesgo de desastre. Sí, claro. Y es que la educación, fíjate, miremos un momentico el Japón, la educación empieza desde el preescolar, cuando a los niños en las escuelas y colegios en Japón le dicen, es que ustedes tienen que ante una alarma, por sismo, por tsunami, tienen que saber qué hacer, ubicarse en un sitio específico, en un centro donde se tienen que reunir, qué tienen que hacer, los papás qué hacer, no ir al colegio todos a recogerlo. O sea, desde niños ya ellos empiezan esa cultura de la prevención, a integrarla. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecer la educación en todos los niveles, pero sobre todo los profesionales que tú dices, claro, en capacitarlos y entregar una serie, digamos, de herramientas desde lo académico, en los posgrados, pero también desde la educación superior en todas las áreas, porque ya lo hemos comentado, este es un tema holístico, tiene que ver con todas las ramas del conocimiento, con todas las profesiones. Entonces tú ves en una especialización, hay médicos, abogados, químicos, sociólogos, planificadores, obviamente, geógrafos, ingenieros civiles, arquitectos. Entonces, claro, esto hay que darlo, pero también tenemos que permitir que estos profesionales complementen su conocimiento y su formación con el trabajo en campo, o sea, con el trabajo con los actores, con las comunidades, con los funcionarios y con las instituciones. No es que eso es del servicio geológico, yo no sé allá ellos qué harán, el IDEAN maneja eso, no, es integrar y que estos profesionales vayan, digamos, acumulando toda esta experiencia para también poderla replicar y compartirla y darla a conocer a otros en los diferentes niveles de educación, socioeconómico, institucional. Entonces sí se requiere que los profesionales que estamos y que los que están ahora nuevos involucrando se necesita mucho porque, al fin y al cabo, en todas las áreas de actividad económica,
social, de nuestro quehacer, digamos, de los pequeños comerciantes, ¿cierto? Empresas, entenderlo y ellos tener una capacidad y apoyarse en esos profesionales, porque para eso es que se capacitan, para que asesoren, orienten. No se las saben todas, yo no me las sé todas, tú no te las sabes, pero aunamos y complementamos y damos, digamos, una certeza de que por el camino que se van orientando debe conducir y ellos apropiarse también de eso que van aprendiendo. Entonces, es muy importante estas profesiones se integren y se fortalezcan, posgrados y maestrías, y a la vez también la oportunidad para ellos trabajar en la realidad, en la vida real de cómo es en un municipio pequeño, mediano, grande, su complejidad, sus comunidades, sus instituciones, su problema, desarrollar eso que han aprendido e integrarlo para que sean mucho más productivos en lo que se requiere, ¿cierto? Más eficientes, que puedan dar más de lo que a la potencialidad que tiene cada profesional. De todos los que estamos aquí ahorita reunidos y de muchos más que seguramente conocen los que están viendo en este momento. Y que les agradecemos, le agradezco yo mucho que nos acompañen y que puedan dar y replicar este tipo de experiencias, porque de eso se trata. Eso aquí en Colombia hubo hace años un programa de un COMPES que se llama Incorporación de la Prevención de Desastres en la Educación Superior. ¿Sí? Buscaba eso con conciencias, con todo, bueno, todos los actores. Es decir, es que es en todas las ramas del conocimiento, todas las universidades, desde el pregrado o con mayor razón en las especializaciones, en proyectos de investigación, y ellos llevarlo en sus territorios, con comunidades, con los procesos de ordenamiento territorial, de planeación, de gobierno, porque está todo lo que es el tema de público, sector público, lo que maneja la SAP, por ejemplo, ¿cierto? Que capacita servidores públicos. Ellos también tienen que entender que forma parte de la administración, que son los que toman decisiones, y no por desconocimiento se equivoquen y lleven a malas decisiones y a tragedias porque pues no sabían, pues porque nadie les preguntó, porque no hubo quien los apoyara o asesorara. Y es muy importante. Avancemos y sobre todo nos compartamos todas esas experiencias, ¿cierto? En todos los niveles. Compartir experiencias, una visión holística, la participación de todos para integrar estos dos temas, planificación territorial y gestión de riesgos, es el mensaje final que nos deja nuestro querido maestro Carlos Alvarado. Carlos, muchas gracias por haber No, aceptado la invitación. es con muchísimo gusto. Y de eso también les dejo el mensaje a nuestros colegas, bueno, tú ya lo sabes, los que están empezando, los que vienen detrás, pero también lo importante es compartir todo este conocimiento que nos ha permitido la vida, las oportunidades de estar, y yo he estado en, como tú lo dices, desde departamentos, entidades, Naciones Unidas, público, privado, pero de uno, todo esto que ha acumulado, que ha aprendido, puede ayudar y puede compartirlo, no que hace para uno, escribir un libro y decir, mire, qué bueno lo que yo digo aquí, eso está bien, mírenlo, no, sino buscar los mecanismos, compartirlo, de socializarlo, ¿cierto? Y que otros también, pues, y que me aporten y digan de pronto, como está diciendo, como eso ya no se hace, ya cambió, porque no se mira estos otros componentes, estos aspectos que hay que considerar, no se han tenido en cuenta. Entonces, fíjate que eso se va construyendo y mejorando y en ese cambio global que hablamos también que vale la pena dejar la conclusión es que está cambiando todo, es un cambio del globo, no es solo del clima, no solo de la economía, no solo que el COVID de aquí a mañana ojalá no suceda y si hay otra epidemia, ya hayamos aprendido y sea muy fácilmente mitigable y manejable, ¿cierto? Los efectos sean menores. Eso es lo que se busca también con reducir los riesgos, que cada vez que ocurre un evento, los daños y pérdidas sean cada vez menores. Van a haber siempre, pero que sean menores. Carlos, algún dato, un correo electrónico Ah, para bueno, que nos sí. puedan escribir? Claro, yo tengo un correo personal que es de Adriano, así como mi segundo nombre, Carlos. Adriano 952, arroba yahoo.es. Un correo personal que pues cualquiera de los que acompañándonos y
puedan entregar a otra persona que necesite, con mucho gusto. Y también por un WhatsApp que tengo el celular 317-431-7811. Entonces, ahí también con mucho gusto llamar o escribirme y yo lo que pueda colaborar y pueda estar atento, pues de eso se trata y esta es una de las razones de este conversatorio y esa invitación que tú muy gentilmente me has hecho. Muchas Bueno, muchas gracias. gracias, Carlos. Ya saben, ya tienen el dato de Oh, Carlos. Si de pronto lo quieren recordar, pues esto va a quedar grabado en la página de Epicentro Radio. Nuevamente, muchas gracias a Héctor Paz, nuestro director en Ciudad de México. un Gracias por saludo permitirnos. Un saludo especial de Carlos hacia a Héctor. Paz y ellos, claro, con mucho gusto. Y queremos decirles a todos ustedes que este programa, estos espacios que hace Epicentro Radio es precisamente para ayudar a democratizar ese conocimiento del riesgo de desastre que los medios de comunicación normalmente no hacen. Lo estamos haciendo a través de Epicentro. Y nos vemos entonces el próximo, ya dentro de 15 días en este programa de Entendiendo el Riesgo con otro gran invitado especial para que compartamos un espacio agradable de conversación y de aprendizaje. Nuevamente, muchas gracias, Carlos. Nos vemos Con mucho nuevamente gusto y y gracias a estamos todos entonces, Joape, cuídense, ¿no? que nos Cuídense porque esto acompañaron. del COVID-19 todavía no se va, está presente en todos. Chao, chao. Sí, señor. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias.